Buenos días a toda la tribu de Stonebriar y buenos días también a ustedes que nos acompañan en línea desde Latinoamérica y también aquí en los Estados Unidos. Estamos encantados del hecho que podemos contar con su presencia. Bueno, Stonebriar, estamos a continuación con esta serie titulada Persevera como Pablo. ¿Cómo perseverar cuando las cosas no resultan como quieres? Y pues esta serie estamos terminándola el próximo domingo, entonces no se la quiere perder. Y después empezaremos una serie de 3 semanas para el día de resurrección. All right, Stonebriar, mira, voy a decir algo y si ustedes están de acuerdo, ok, vamos a todos a resonar con un poderoso, un fuerte amén. Ok, aquí les va. Cuando tu vida le pertenece a Dios, tú puedes sobrevivir cualquier tormenta. Yes, también un aplauso por ahí. Cuando tu vida le pertenece a Dios, tú puedes sobrevivir cualquier tormenta, pero también implica que hay tormentas en la vida. Todas las enfrentamos y las tormentas a las que te enfrentas amenazan con hacerte naufragar. Y sabes, cuando has naufragado espiritualmente, cuando pareciera que no entiendes cómo, no importa lo que hagas, sientes que se entumece la presencia de Dios en tu vida. Sientes que el cielo está cerrado a tus oraciones. Ni siquiera estás seguro que si te acuerdas cómo orar. Cuando experimentas naufragio espiritual, naufragio en tu vida, sientes sentimientos como la oscuridad, vacío. Tus disciplinas espirituales ya no parecen surtir efecto. Las tormentas a las que te enfrentas amenazan con hacerte naufragar. Entonces, ¿qué hacemos cuando sientes que tu vida ha naufragado y parece que toda esperanza se ha perdido? Bueno, en Hechos capítulo 27, el día de hoy, lo invito para que encuentre Hechos capítulo 27, Dios nos dice qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer para que aún después del naufragio podamos zarpar de nuevo? Y esto es tan poderoso si lo puedes aplicar a tu vida. Y hoy vamos a tener la oportunidad después, antes de que se termine el servicio, para aplicar esto el día de hoy. Si pudieses aplicar esto a tu vida, cambiaría tu vida. Y es tan práctico. No dije que fácil, pero sí tan práctico que puedes tomar ese primer paso el día de hoy antes de que terminemos. Entonces, Stonebriar quiere empezar con decirles que las cosas no terminan cuando así lo creemos. Las cosas terminan cuando Dios así lo dice. ¿Y sabes qué? Dios no ha dicho que se ha terminado. La semana pasada, cuando vimos a Pablo llegar a Jerusalén, Dios le había dicho a Pablo: oye, Pablo, tú no has terminado. Todavía hay más, Pablo. El camino no termina aquí. Pablo, si todavía estás vivo. Joseph, si todavía estás vivo. Usted, si todavía estás vivo. Significa una cosa y solo una cosa: que Dios no ha terminado contigo. ¿No ha terminado contigo, iglesia? No ha terminado contigo, Stonebriar. No ha terminado de hacer su voluntad en ti. Mira, hace unos años estuve afuera con mi papá y estábamos platicando y mi papá mira hacia el cielo y dice: parece que viene una tormenta. Y claro, yo vi nubes en el cielo, pero no pensé tormenta ni pensé lluvia. Y mi papá no es una persona que es metrólogo.
No asistió a una universidad, tampoco se graduó de la prepa, ni siquiera se graduó de la primaria. Allá en México, en un ranchito muy humilde, me imagino que conocen este tipo de ranchito, un burro, unas cuantas vacas. Llegó hasta el segundo grado de la primaria, antes de que se vio obligado a ir a ganarse la vida cosechando lo que sea en los campos. Entonces yo le pregunté a mi papá, un poco interesado, pues ¿cómo supiste que venía una tormenta? ¿Cómo sabes tú? Porque así como lo dijo, llegó y pasó la tormenta, llovió. Y me dijo sencillamente, pues así pensé, que venía una tormenta, con el movimiento de las nubes. Porque cuando trabajas en el campo, siempre estás viendo el movimiento de las nubes, atento a la lluvia. Porque si llueve, no puedes trabajar. Y si no puedes trabajar, entonces no hay dinero. Para cuando tuvimos esta conversación, él ya tenía acerca de 40 años de estar viendo el movimiento de las nubes en el cielo. No era una persona con una preparación universitaria, pero literalmente él podía ver una tormenta que se avecinaba desde una milla de distancia. Pablo también intuía que había una tormenta que se avecinaba. Pablo no era novato en cuestiones relacionadas al mar. Mira, demos un poco de contexto. La semana pasada, cuando vimos a Pablo llegar a Jerusalén, ahí en Jerusalén es arrestado. Y por los próximos 2 años se pasa el tiempo en la cárcel. En parte debido a las falsas acusaciones contra él, en parte porque los abogados a cargo se les hizo políticamente conveniente y oportuno. A Pablo no se le va a rendir un juicio justo en Judea. Pablo lo sabe, entonces él apela al César en Roma. ¿Se acuerdan? Debo ir a Roma, dijo Pablo la semana pasada. Pero probablemente cuando Pablo dijo eso no pensó que iría como prisionero. De todos modos, después de 2 años, Pablo es embarcado en un buque mercante en rumbo a Roma. Pero desde el principio, el viaje no marcha nada bien. En este capítulo 27, versículo 4 al 10, hay 13 referencias más o menos a los peligros del viaje hasta el momento. El barco alcanza a anclar en un pequeño puerto llamado Buenos Puertos, en el este de la costa de la isla de Creta. Creta, si se pone a ver en un mapa, es la isla más grandecita al mero medio del mar Mediterráneo. Y en este momento ni siquiera el barco está a la mitad del viaje a Roma. Entonces lo que sucede es que la tripulación del barco se reúne aquí en Buenos Puertos para discutir qué deberíamos hacer ahora. Lucas nos relata en el versículo 8, dice, seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligrosa para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado. Y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas.
Ahora, si uno estudia muy bien las palabras de este versículo, no parece ser que Pablo está hablando de una forma profética. Esto sencillamente es sentido común. Pablo no es novato en cuestiones relacionadas con el mar, ni tampoco ninguna de estas personas a cargo. Desde el capitán hasta el marinero de menos rango, todos lo saben. Los detalles del versículo 9 nos dicen que probablemente era a principios de otoño. La temporada para navegar el mar Mediterráneo ya casi se acababa. Fuentes antiguas también. Puedes revisar en la historia. Y no tienes que revisar, sea muy profundamente, un Google search. En eso tú puedes encontrar fuentes antiguas que nos dicen que el cambio en los patrones de los vientos estacionales hizo que la navegación fuera poco segura y peligrosa durante este tiempo. No necesitaban ningún profeta que se los dijeran, porque todos lo sabían. Después, ¿qué sucede? Zarparon de todos modos. Ahora, versículo 14, si lo tiene ahí. Lucas escribe ahora: pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla, nos empujó al mar abierto. Acuérdense que Jerusalén está aquí, Éfeso aquí, Creta aquí, Roma acá, para donde van. Nos empujó al mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco, hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Ahora, si usted se pone a ver en el versículo 17, empieza a invadir el miedo. Y ahora se tienen que aligerar la carga. Entonces después en el versículo 18 echan por la borda literalmente la carga del barco. Después en el versículo 19 se deshacen del aparejo del barco. Y luego en el versículo 20 se deshacen o desechan la esperanza. Versículo 20 dice: la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Puede ser que te sientes así, de esta forma, con algún área en tu vida, con alguna relación en tu vida. La tormenta ha rugido y te está dando duro. Pero Stonebriar, quiero recordarles que las cosas no se terminan así cuando lo creemos. Las cosas terminan cuando Dios así lo dice. Ahora entonces Pablo se para en el barco y sus palabras cortan por el viento, cortan por la lluvia, también con el barco volteándose de un lado al otro. Dice en el versículo 22, pero anímense. Tiene un mensaje para esta tripulación y todos los demás a bordo. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César.
Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo, Pablo. Mira, ¿cómo Pablo puede tener esperanza cuando ningún otro la tiene? Porque él sabía a quién pertenecía su vida. Él sabía que se podía confiar en Dios aún en las situaciones más críticas, más cruciales en la vida. Mira, cuando tú sientes que tus tormentas te dicen, oye, sí acabó, debes darte por vencido, deberías rendirte. Recuerda que las cosas no se terminan cuando la tormenta dice que se han terminado. Cuando la depresión dice que todo se acabó. Cuando la ansiedad o el temor dicen se acabó, si no se terminan cuando Dios así lo dice. ¿Estás en Roma, Pablo? No, entonces no se acabó, Pablo. ¿Has sido juzgado ante el César, Pablo? No, entonces no se ha terminado. No se ha terminado esta cosa, ni para Pablo ni para ti. Pero mira, a pasar por pruebas, lo que a menudo pasa es que nosotros deseamos que la prueba termine. Yo creo que esto es natural, yo creo que esto es normal. Pues ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. Al pasar por pruebas, nosotros deseamos que la prueba termine. Pero tal vez lo que necesitas el día de hoy es valor. Pablo continúa en el versículo 25. Dice que, así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él dijo. Ahora tenemos que decir algo aquí sobre esta palabra donde dice anímese. En el idioma original, esta es una palabra un poco difícil para traducir. Si tiene la nueva traducción viviente, la que estamos leyendo ahora, si tiene la Reina Valera, no la nueva versión internacional, todas dicen anímense o ánimo, algo así. Pero en el idioma original, esta palabra tiene un significado muy directo, muy específico. No es así cuando tú le dices a un amigo o una amiga que está pasando por problemas, oye, no pasa nada, anímate, ánimo. Esta palabra se describe como mantén el valor. De hecho, cuando Pablo habla esto, es un mandato que ha venido por parte de Dios. Mantén el valor. Aquí en este viaje, durante estos días, durante esta tormenta que están atravesando, ni el sol ni las estrellas habían aparecido en muchos días. Versículo 20. Ahora han transcurrido 14 días. Habían sido llevados desde el mar Mediterráneo, ahora hasta las aguas del mar Adriático. Sin embargo, Pablo tiene un mensaje para las demás 275 personas a bordo. Y tiene un mensaje para ti y para mí. Mantén el valor. Lucas relata dramáticamente en el versículo 27. Dice, como a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta, mientras los vientos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca. Ahora, muy clave esta palabra, la medianoche, porque cuando la Biblia dice
La medianoche no se refiere a ese sándwich cubano tan rico. Mis mejores amigos eran dos hermanos cubanos y un nica. Todavía me acuerdo, oye, yo, si tú quieres una medianoche, echa acá. Cuando la Biblia dice medianoche, es una señal para que sepamos que algo malo está a punto de pasar. Porque no describe necesariamente el hecho de que es la medianoche, pero está describiendo el momento más oscuro, el momento más difícil. El miedo, una vez más, en el versículo 29, empieza a invadir. El miedo luego se convierte en pánico. Y algunos marineros intentan escapar, abandonar el barco usando el bote salvavidas. Pero esto es solamente lo que pasa cuando la confianza uno no está en Dios. Intentas escapar una mala situación, entrando en una situación aún peor. ¿Acaso este era un buen plan? ¿Meterte en un barquito salvavidas a la medianoche en un mar oscuro y tempestuoso? Yo no soy marinero, pero no me parece una buena idea. Después de luchar contra esta tormenta toda la noche, el cansancio se convierte en hambre. Versículo 33. Y lo que sucede también en el versículo 33 es que la ansiedad empieza a apoderarse de las personas a bordo. Y Pablo vuelve a hablar. Entre medio del viento huracanado, entre el medio de la lluvia, con el barco volteándose de un lado a otro y el salpicar de las olas que golpean. Pablo dice en el versículo 33. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos, una vez más, animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Versículo 35. Así que tomó un poco de pan y entre medio de todo el caos, ¿qué hace Pablo? Le da gracias a Dios. Delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. El pánico, el temor, la ansiedad se convierte en ánimo, valor. Las personas comen hasta saciarse y una vez que lo hacen vuelven a aligerar el barco con lo que queda. Las últimas provisiones. El trigo. En otras palabras, el pan. Versículo 38 dice, después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga del trigo. Y creo que esta nota de Lucas sobre desechar la comida es fundamental para entender esta historia.
porque confirma la actitud, el cambio de actitud de todos. Quien lea, escuche esta historia, fácilmente podría pensar, oye, qué bola de tontos. Echar por la borda lo último de la comida. Pero esto solamente subraya una lección que nos enseña la vida de Jesús hace unos 35 años antes de este tiempo. Cuando dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. No es ninguna coincidencia. Lo más probable es que la gente a bordo, la mayoría de ellos, no son cristianos, pero ahora están confiando suficientemente en el Dios de Pablo para darles el valor que ahora necesitan. Y fíjense en esto, mira, el trigo es arrojado al mar, el pan es arrojado al mar. La siguiente observación en el próximo versículo, la siguiente observación que podemos hacer es que llegó el día. Tan pronto como se agotaron todos los medios para salvarse de la tormenta, la carga, el aparejo del barco, los alimentos, tan pronto como todos los medios para salvarse a sí mismos se echan por la borda, es cuando llega el día y cuando se puede ver ahora la tierra. Hechos 27:39, cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Mira, con la comida echada por la borda, el barco se vuelve lo suficientemente ligero, liviano para virar hacia la orilla. Stonebriar, a veces nosotros nos aferramos a las cosas que creemos que nos van a salvar, que creemos que nos van a traer la felicidad. Tu reputación, una relación, tu cuenta de ahorros, tu conocimiento, tus habilidades, lo que sea. Mira, el miércoles pasado estuve hablando con un señor. Él sirve a Dios como un terapeuta licenciado. Me estaba platicando que había conocido un señor extremadamente exitoso, increíblemente talentoso, increíblemente exitoso. Es dueño de autos que no le queda tiempo para manejar. Es dueño de barcos que no le queda tiempo para navegar. Pero quien también, siendo increíblemente exitoso, increíblemente también infeliz. Mira, tendemos a aferrarnos a las cosas que pensamos que nos van a salvar, que nos van a traer la felicidad. Pero sin embargo, nada te puede salvar excepto Jesús. Mateo 16:25, si te aferras a la vida, la perderás. Pero si la entregas por mi causa, la salvarás. Nada más te puede salvar sino Jesús. Este es el énfasis del capítulo 27 de los Hechos. Mira, los marineros tendrían que usar sus habilidades. Sí, se echarían las anclas, se estirarían las cuerdas, se alzarían las velas. Pero si Pablo o cualquier persona en último instante iba a ser salvo, iba a ser por la gracia, por la misericordia, por la bondad de Dios. Mira, aunque pareciera que no sobreviviría la noche, la salvación llegaría por la mañana. Cuando pareciera que el miedo y la ansiedad se apoderarían de ellos, Dios los animó para mantener el valor. Y tal vez lo que necesitas el día de hoy es un poco de valor. Tu vida ha sido sacudida por una tormenta. Tal vez tu vida está siendo sacudida por una tormenta ahora mismo. Tal vez has sido tentado para darte por vencido.
Tal vez has sido tentado a ceder al miedo y la ansiedad en tu vida. Tal vez has sido tentado de no soltar aquella cosa que piensas que te va a salvar, que piensas que te va a traer la felicidad. Posiblemente lo que quieres ahora mismo es que la prueba termine. Pero tal vez lo que necesitas ahora mismo es valor. Puede que tu tormenta esté arreciando, pero Dios te llevará a la orilla. Puede que sientes que es la medianoche, pero tu salvación viene en la mañana. El miedo no se apoderará de ti. La ansiedad no se apoderará de ti. Pero una nota en el versículo 26, porque tenemos que ser realistas. Después del versículo 25, donde Pablo dice, mantén el valor, viene el versículo 26, que dice, pero seremos naufragados en una isla. ¿Qué haces cuando no puedes evitar el naufragio? ¿Qué haces cuando tu matrimonio no pudo evitar el naufragio? Cuando no pudiste evitar el uso de sustancias adictivas. Cuando lo has perdido todo. La semana pasada, o tal vez 2 semanas, arreglamos los gabinetes de nuestra cocina. Las bisagras ya se estaban soltando y pues ya era tiempo. Y pues claro, no pudo haber sido 1 o 2 bisagras, fueron todas. Al mismo tiempo, porque así es como sucede, ¿no? No pudo hacer 1 o 2, $30, tuvo que hacer todas, arriba de $500. De todos modos, necesitamos hacer el trabajo porque pues ya la cosa se estaba poniendo vergonzosa. Las puertas de los gabinetes ya no cerraban. Mi esposa abrió una para tomar un plato y casi le cae encima. Y después se cayeron 2 otras puertas. Y pues ya para ese punto, pues ya no invitas a la gente a tu casa. Porque sabes, te van a preguntar, oye Joseph, ¿dónde están las puertas de tus gabinetes? Y pues siendo yo el hombre de la casa, pues claro, es mi culpa que no están compuestas. Amén, dijo una hermana. Yo creo que ahí su esposito le faltan unas tareas, ¿verdad? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pero tuve una plática amistosa con el carpintero que vino a arreglar los gabinetes o las bisagras, lo que sea. Porque rápidamente aprendí, fui al Home Depot, compré un par de bisagras y aprendí que carpintería no es mi ministerio. Y tampoco Jesús ya no hace trabajos de carpintería. Entonces le llamé a alguien y vino el Señor, no las compuso. Y pues yo le pregunté, pues ¿cuánto tiempo tienes practicando carpintería? Y me dice el Señor, bueno, solo un par de años. Que me sorprendió un poco, porque este señor estaba en sus 50 por ahí. Y cuando uno ve a un carpintero en sus 50, uno supone que pues ya tiene 30 años practicando la carpintería, pero solo un par de años. Entonces me empezó a contar su historia. Y dijo que había tenido su propio negocio por más de 20 años. Y le fue muy bien. Y que nunca había ganado tanto dinero en su vida. Y pues empezó a hacer malas decisiones. Y naufragó su negocio.
naufragó su matrimonio, naufragó su salud con adicción. Y mira esto, el Señor es cristiano. ¿Qué haces cuando no pudiste evitar el naufragio en tu vida? Gloria a Dios, ya las cosas están un poco mejor para este señor. Pero hay muchas maneras en las que tu vida puede naufragar. Puede ser algo que te buscaste. Puede ser algo que te pasó. No siempre te librarás de la tragedia. No siempre serás exento del dolor. Cuando sientes que has naufragado, cuando tu vida se siente como un naufragio, Dios en su infinita misericordia te da lo que necesitas para poder zarpar de nuevo. Y Lucas relata cómo Dios hizo esto para ellos. Me escucha, por favor. Se los leo, empezando en el versículo 39. Este no está en la pantalla. Dice Lucas, cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa. Pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco, la parte de enfrente, se clavó en la arena, mientras que la popa, la parte de atrás, se golpeaba o fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a deshacerse o a hacerse pedazos. Entonces, ¿te imaginas? ¿Te estás imaginando la escena? Se clava la parte de enfrente del barco y es tanta la fuerza del choque, tanta la fuerza también de las olas, de la tempestad, que el barco se viene deshaciendo de toda la fuerza desde la parte de atrás. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. Y esto por causa que cuando uno estaba a cargo de un prisionero, si el prisionero escapaba, entonces se demandaba la vida tuya. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a la tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Naufragaron en una pequeña isla llamada Malta. Malta justo al sur a Sicilia. Y lo que uno puede ver es que ahora Roma no está muy lejos. Y lo que hace aquí Dios en esta pequeña isla es que rodea en primer lugar a Pablo y a los demás por causa de Pablo con su bondad. Los habitantes de Malta cuidan de ellos, parecieran también estar abiertos al evangelio. En segundo lugar, Dios, después de sufrir los acontecimientos traumáticos de este naufragio, Dios les da tiempo para descansar. Aproximadamente 3 meses de descanso. Estudios en medicina deportiva nos dicen que
A menudo la diferencia entre un atleta profesional y un atleta olímpico se puede determinar con el tiempo que le dedican al descanso. Ambos, el atleta olímpico, el atleta profesional, dedican más o menos el mismo tiempo a su deporte, pero los que descansan mejor tienen más alto rendimiento. Creo que subestimamos el descanso. Dios le concede también favor a Pablo. Tiempo, bondad, favor. A través de Pablo, Dios bendice a los habitantes de Malta. Y mira, después del invierno, esos 3 meses que pasan ahí en Malta, ahora en 28, versículo 10, esto es lo que sucedió. Como resultado nos colmaron de honores. Y cuando llegó el tiempo de partir, la gente de Malta nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Dios le proveyó a Pablo todo lo necesario para volver a zarpar. En la tormenta y de hecho en el naufragio, Dios te rodea con su bondad, te rodea con su favor ante otros y te da todo lo que tú necesitas para volver nuevamente a zarpar. Al igual que los marineros, siempre habrá motivos para nosotros temer, para angustiarnos. Y cuando has naufragado, y si llegas a naufragar, experimentas esos sentimientos. Entumece esa sensación de la presencia de Dios en ti. Siente que tus oraciones son inútiles, que no llegan a ningún lado. Sientes oscuridad, sientes vacío. Puede que Dios no cause las tormentas en tu vida, pero sí las puede usar y las usa para llamarte a una relación más profunda, más íntima con Él. Entonces, ¿cómo perseveramos después de un naufragio? Con mantener el valor. ¿Cómo hacemos esto, Stonebriar? ¿Cómo mantenemos el valor? Bueno, yo creo con recordar que no está solo. Pablo todavía tenía a su amigo Lucas a su lado, su hermano en el Señor. Y ahora las demás personas que ahora lo ven a él para tener algo de esperanza, recordando que no está solo. ¿Sabes que el viernes estuvimos en tiempo de grupo de convivencia, que es grupo en casa, célula, pues algunos le dicen? Estuvimos en nuestro tiempo de grupo y pudimos celebrar el cumpleaños de alguien. Pudimos también celebrar el compromiso de una pareja. También pudimos estudiar la palabra un poco. No estás solo, Stonebriar. También con recordar que Dios está contigo. El que te dará todo lo necesario para que tú puedas volver a zarpar. Mira, yo me imagino a Pablo. Me imagino a Pablo arrojado, arrastrado por las olas del mar hasta la playa de Malta.
Muy apenas tiene las fuerzas para poder sentarse y recobrar su aliento. Mira a su alrededor y gracias a Dios puede ver a su amigo Lucas, el que poco tiempo después redactaría todo lo que estamos leyendo aquí en el versículo o capítulo 27-28. Mira a su alrededor una vez más y ve las demás personas. También ellos llegaron salvos. Yo me imagino a Pablo, su cabeza entre medio de sus rodillas, sentado ahí en la arena de la costa de Malta, y suelta un gran suspiro. Mira hacia el cielo y dice: gracias, Dios, me salvaste y nos salvaste de la tormenta. Cuando tu vida le pertenece a Dios, tú puedes sobrevivir cualquier tormenta. ¿Cuántos dicen amén ahora? Recuerda que no estás solo, Stonebriar. Recuerda que Dios, aún después del naufragio, te dará todo lo necesario para que tú puedas volver a salvar. Póngase de pie conmigo. Vamos a hacer una breve oración. Y en esta oración también quisiera invitarlos. Mira, vamos a abrir el altar, aquí estos escalones, para que puedas venir a orar, poner tus cargas, tu tormenta en las manos de Dios. Mira, también tenemos algunas personas aquí de Stonebriar, de la misma tribu de Stonebriar, que quisieran orar con y por ustedes. Entonces, mira, los invito ya después de esta oración que pase y vamos a dedicarle este tiempo al Señor. Gracias, Padre, porque aún después del naufragio tú nos das todo lo necesario para nosotros poder salvar nuevamente. No nos has dejado solos. Nunca hemos estado solos. Ven a nuestro corazón ahora mismo, Señor Jesucristo. Habla a nuestros corazones. Pido, Señor, mientras mis hermanos y mis hermanas pasan aquí al altar, que tú vayas cambiando, que tú les vayas mostrando la luz del día. Para los que sienten que es medianoche, que tú les vayas mostrando la luz del día. Para que los que sienten que están perdidos en el mar, llevados por el mar, Señor, para que ellos puedan ver que la tierra firme está por delante.